no se está refiriendo a capacidades, a dones. Yo he escuchado predicaciones lamentables de pastores o de predicadores que están enseñando con este pasaje acerca de los dones espirituales. Entonces vamos a ver un ratito, hermanos, vamos a ver nuestras Biblias y buscamos sobre la parábola de los talentos, ¿ya? Me interesó cuando él me envía este mensaje, me interesó porque yo sé que muchos lo confunden, en la parábola de los talentos, se confunde con muchas cosas que en realidad no son. Por ejemplo, como dice talentos, y casi siempre nosotros el día de hoy vamos a la Biblia con nuestra idiosincrasia, con nuestro marco de referencia, y entonces ahí cometemos los errores de interpretación. Ah, talento. ¿Qué es para nosotros hoy un talento? Para nosotros un talento hoy es como una capacidad, no una habilidad de alguien para hacer determinadas prácticas de una mejor manera que el resto. Por ejemplo, tenemos el talento de la música, ¿no es así? Y algunos nacen con el talento de la música. Desde pequeños ya se les ve, tienen algo especial y algunos dicen tienen un don. Dicen, ¿no? Bueno, si quieres llámale don, no hay ningún problema, pero siempre que entiendas que no son dones del Espíritu Santo, pues, ¿no? Sino que son como ya dones naturales. Y a esto le llamamos talentos. Wow, mira cómo toca, mira cómo es dado a la música. Bueno, talento. Algunos son talentosos para los deportes, ¿no? Ah, mira cómo juega, qué bien, tiene talento. Muy bien. Así que para nosotros, la palabra talento, cuando viene a nuestras mentes, siempre pensamos en ese enfoque. Las habilidades, las capacidades que tienen las personas. ¿No es así? Bueno, cuando tú vas a la Biblia, hermanos, no interpretes tan rápido. A pesar de que para ti la palabra suene familiar, tú tienes que darte cuenta de lo que el contexto está enseñando acerca de esa palabra. Y de esa manera la podemos entender de acuerdo a cómo ha sido registrada en la Biblia. Porque, hermanos, no es necesario a veces tener información de la época. Y si uno lo tiene, mejor, pues, ¿no? Si tienes una enciclopedia, a veces tenemos Biblia de estudio y ahí nos explican un poquito las cosas y está bien. Pero cuando tú analizas el contexto, por el mismo contexto se te aclaran también las cosas. Así que tenemos dos formas de informarnos, ¿no? La primera, hermanos, históricamente, en estos tiempos el talento era una medida de moneda, ¿ya? O sea, el talento era dinero, amados hermanos, en simples palabras. O sea, en ese tiempo se medía el dinero de muchas formas. Por ejemplo, denario, ¿no? O blancas, ¿no? Cuadrantes, también tenemos talentos. Un talento podría significar más o menos 6.000 denarios, más o menos, porque a veces algunos autores van a diferir entre esto y esto, pero más o menos es la medida. Algunos han dicho 1.000, pero no, lo más correcto es pensar en 6.000 denarios. Y un denario, hermanos, un denario era lo que tú ganabas por un jornal de trabajo. O sea, es como hoy alguien gana lo diario, un jornal de trabajo diario. ¿Cuánto es? No sé, depende del país, varía, ¿no? Aquí en el Perú está entre 20 a 30 dólares más o menos. En otro país sería diferente. Entonces, un denario es lo que una persona en ese tiempo ganaba por un día de trabajo. Ahora, ¿cuánto es un talento? Son como 6.000 días de trabajo. O sea, mira cuánto era un talento, era una riqueza, amado hermano. Era una riqueza. Entonces, algunos cuando dicen el que recibió un talento recibió poquito, no. Se están equivocando porque no conocen el trasfondo. El que recibió un talento recibió una riqueza como 6.000 días de trabajo. Amado hermano, ¿tú te imaginas cuánto es 6.000 días de trabajo? Eso es un talento. ¿Te imaginas ahora 2 talentos, 3 talentos, 7 talentos? Wow, esto es demasiado dinero. Era demasiado dinero, ¿ya? Así que cuando tú veas esa palabra talentos, especialmente aquí en este contexto de Mateo, se está refiriendo por si acaso a dinero, no se está refiriendo a capacidades, a dones. Yo he escuchado predicaciones lamentables de pastores o de predicadores que están enseñando con este pasaje acerca de los dones espirituales. O sea, no, pues hermano, no te pases. No está hablando para nada de dones o de capacidades, está hablando de dinero. ¿Y por qué el Señor va a hablar de dinero? Porque va a comparar esta historia con el reino de los cielos. Obviamente tú sabes que todo Mateo, especialmente desde el capítulo 3 en adelante, el Señor habla
por parábolas explicando los misterios del reino que tiene que ver con el reino mesiánico o milenial. Y el Señor lo va a explicar a judíos. ¿Y por qué parábolas? Porque número uno, para que los que no crean se confundan y no crean más. Y número dos, internamente le explica a los que sí creen, ¿ya? O sea, las parábolas, hermanos, por si acaso, eran dadas para no entender. Yo he visto que algunos dicen, las parábolas son cuentos para que entendamos mejor. No, al revés. Las parábolas eran un juicio para que, más bien para confundir, ¿ya? Para confundir. Y precisamente por eso es que muchos cuando no tienen mucha información se confunden con las parábolas, ¿no? Las parábolas no son para entender, son para confundir, son un juicio de Dios profetizado en el Antiguo Testamento. En parábolas hablaré a este pueblo, ¿no? En otras lenguas hablaré a este pueblo, ni aún así me oirán. Bueno, eran juicio contra los judíos, básicamente judíos incrédulos. Por eso que Pablo en Corintios 14 dice, las lenguas son señales para los incrédulos, no para los creyentes, ¿no? ¿Por qué? Porque eran señales de juicio. Por favor, ubiquémonos en el trasfondo y en el contexto. Muy bien, ahora vamos a Mateo, Mateo capítulo 25. Mira, está entre la historia de Mateo 24, tiempos escatológicos, tiempos que apuntan al reino de Cristo. Luego de eso nos va a hablar del juicio de las naciones. Estamos en un contexto escatológico para con el reino de Israel. Hermanos, nada tienen que ver los dones espirituales de la iglesia aquí, en este contexto. Si usted alguna vez ha predicado con esta parábola los dones a su iglesia, arrepiéntase, porque no está hablando de eso, ¿ya? A ver, verso 14 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos. Ya sabemos cuánto es un talento, ¿no? Un talento es 6.000 días de trabajo. ¿Ya? Y imagínate 5 talentos. ¡Wow! Esto es demasiado. Algunos han pensado que 5 talentos es como $5. No, hermano, es una riqueza impagable. Y a otros dio 2 talentos. Y a otro dio 1. Hermanos, el que recibe un talento, por si acaso, también es una riqueza lo que recibe. Por eso precisamente hay un juicio, pues. Algunos se han confundido, dicen, no, que le entregó solo una monedita y no supo qué hacer con esa monedita. No, era un cofre lleno de monedas, hermanos, 6.000 monedas, 6.000 denarios, era una riqueza, ¿ya? Y a otros dice, bueno, a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Ahora, date cuenta, no puedes aplicar los dones de esta manera, porque algunos han dicho, ¿por qué uno recibe un don o 2 dones del Espíritu? Bueno, de acuerdo a su capacidad. No, pues cuando tú vas a Corintios 12, el Espíritu reparte, dice, como Él quiere, no según la capacidad. Así que aquí no está hablando de dones espirituales, hacemos mal en aplicar eso. Dice a cada uno según su capacidad. ¿Por qué? Porque eran administradores, eran mayordomos, ¿no? Y les da el dinero según la capacidad que ellos tienen para administrar estos dineros. Verso 16. Y el que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. O sea, aprovechó su fortuna para multiplicarla, ¿no? Al doble. 17. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Otro que lo multiplicó por el doble. 18. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Ahora, esto no es un acto de cobardía como algunos sugieren. Simplemente esto, hermanos, en la época era normal. ¿Qué se hacía en la época? No había bancos, pues por supuesto. Si tú querías conservar una riqueza, un tesoro, ¿qué hacías? Ibas a un campo, excavabas y ahí escondías el tesoro. Por eso es que lo esconden, bueno, porque es una riqueza, ¿ya? No es una sola monedita como algunos están pensando. Es una riqueza. Entonces dice, cavó en la tierra y escondió el dinero. Mira, marca el verso 18, para que otra vez no prediquemos aquí de los dones espirituales. ¿Qué dice? Escondió el dinero de su señor. ¿Te das cuenta? O sea, aunque la palabra talento, por nuestra idiosincrasia, por nuestro marco de referencia, hoy nos haga entender otra cosa, cuando leemos el contexto mismo te explica de qué está tratando, ¿sí o no? Es fácil. Ahí dice, escondió el dinero de su señor. ¿Qué era talento? Dinero. Pues hermano, verso 19. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas. ¿Por qué? Porque está hablando de dinero. 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor.
Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros talentos con ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Ojo, por si acaso, amados hermanos, cuando nosotros entendamos la palabra Señor, no lo apliquemos tan rápido a Dios. Ese es un error que a veces se comete. Aquí está hablando de Dios. No, Señor simplemente quiere decir amo. O sea que Él era el dueño, el Señor o el amo, obviamente, de estas tierras, de estas riquezas, y por eso su mayordomo le llama Señor. No quieras aplicarlo rápido a Dios. Yo he escuchado también mensajes donde dice, mira aquí cómo es Dios, Dios es duro, Dios siembra donde... Y tengamos cuidado, hermanos, que cuando escuchemos Señor, en este contexto no lo podemos aplicar a Dios. Pues. ¿Por qué? Porque lo está contando Jesús como una parábola para explicar otra cosa. Así que no es que cada detalle le vamos a encontrar un significado, ese es otro error que cometemos. A cada detalle de la parábola, a cada palabrita le queremos encontrar una aplicación. No, simplemente el mismo Señor nos va a explicar después qué significa eso. Y ahí debemos que ir. ¿Ya? Entonces dice, a ver, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Qué hizo? Le devolvió exactamente lo que el Señor le había, lo que su Señor le había dado. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Mira, una vez escuché una interpretación que dice aquí, mira, cuando Dios te da algo y tú no lo quieres ejercer, tienes que darlo a los banqueros. ¿Y quiénes son los banqueros? Según ellos, mira el error que cometen cuando a cada cosita quieren sacarle un significado. Los banqueros son los misioneros, pues me dice. Y entonces los banqueros son los misioneros y ¿qué debemos hacer? Dar ofrenda pues a los misioneros. ¿Saben lo que están diciendo? Si tú no quieres ir a servir en la gran comisión, listo, da una ofrenda mensual para que un misionero haga lo tuyo. Hermanos, eso es antibíblico, o sea, ningún hijo de Dios puede cumplir la gran comisión a base de dinero, ¿ya? O sea, la idea no es que otro lo va a hacer por mí. Dios te llama a ti a involucrarte en la gran comisión. Cuidado con estar sacando de contexto, hermanos, si estamos aplicando terriblemente la palabra de Dios. Primero porque lo aplicas directamente a la iglesia, lo aplicas al campo misionero de hoy, cuando aquí está hablando del evangelio del reino, que es diferente, en el tiempo mesiánico, en el tiempo de la gran tribulación. No, lo estás aplicando totalmente mal. Y eso pasa porque a cada palabrita quiero darle un significado especial porque uso mi lógica. No, hermanos, sigamos leyendo y dejemos ver lo que el Señor está queriendo enseñar, no lo que queramos interpretar nosotros. Entonces dice, debías dar mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítale pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y enseguida dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Obviamente el Señor en todo el contexto de este libro, hermanos, está hablando en contra de los líderes religiosos que administraban supuestamente el lado espiritual de la nación y que debían ellos llevar a la nación al reino del Señor, a las cosas del Señor, pero que por su duro corazón simplemente estaban anhelando algo para ellos mismos, estaban, hermanos, edificando un reino terrenal, un reino en donde ellos sean los señores y príncipes y el Señor ha quedado totalmente de lado. ¿Qué va a pasar? Va a haber un juicio para estas personas, obviamente en la segunda venida de Cristo, el pueblo de Israel va a estar bajo juicio. Entonces no se salvan por ser judíos, se salvan por haber creído y esperado al Mesías y por haber obviamente trabajado para su reino. Entonces no es una actitud de fe,
No es tanto porque yo tengo la sangre judía, quiere decir que voy a ser salvo automáticamente. Y esto lo está restregando Jesús en la cara de los religiosos una y otra vez con diferentes parábolas, ¿no? Así que el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, ¿no? Porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Si te das cuenta, el Señor mismo va a aplicar la parábola de los talentos. No necesitamos nosotros darle algún tipo de aplicación o de explicación que se nos ocurra. El Señor nos está contando que esta parábola de los talentos se va a cumplir en su segunda venida, porque hay administradores, obviamente los administradores judíos de Israel, que han sido infieles a lo que el Señor les ha encomendado. Y entonces, ¿qué va a pasar? Dice el verso 45. Entonces les responderán diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Qué va a pasar con estos líderes religiosos? El Señor Jesús le dijo: ustedes, su condenación es doble porque no entran y no dejan entrar. O sea, lo que ellos deberían hacer es más bien multiplicar el reino, ¿sí? Multiplicar el reino, porque permitiendo a las personas que entren al reino, enseñándoles sobre el reino, pero ellos ni siquiera entraban al reino y no dejaban a otros entrar al reino. Por lo tanto, su juicio, su castigo va a ser tremendamente duro para ellos. Y el Señor se lo ha mostrado de muchas maneras, con muchas parábolas, ¿ya? Así que, hermanos, no saquemos de contexto esta parábola que nos está hablando del reino del Señor, del juicio para con Israel y, por supuesto, de la salvación para aquellos temerosos de Dios que le esperen porque han creído en el Mesías, ¿sí? Bueno, la palabra de Dios en este contexto, si te das cuenta, es bastante clara.